La alarma de incendios está sonando, aguda e implacable, pero el sonido solo enfurece aún más a los 6 monstruos. La planta percibe que se acercan, golpeando el corredor como bestias salvajes. Los carros de choque abandonados vuelan, las sillas de ruedas vacías se caen, y cualquier cosa en su camino es apartada sin dudarlo. Están impulsados por nada más que un instinto crudo y feral que emana de debajo de esa masa de carne tumoral. Es difícil creer que solían ser humanos. La planta choca contra unas puertas dobles que no ceden. El peso de algo al otro lado las mantiene cerradas. Hay camas de hospital vacías y máquinas de electrocardiograma desconectadas, apiladas para formar una barricada. Un soporte de suero queda atrapado entre las manijas de la puerta. La planta golpea frenéticamente la puerta con sus puños hasta que empiezan a doler. A través de la ventana ve a médicos, enfermeras y pacientes asustados agachándose lejos de la puerta. Él grita insistiendo que no es una de esas cosas. Les muestra desesperadamente sus manos y brazos limpios, esperando convencerlos de que no ha sido infectado. Su súplica para entrar parece funcionar, ya que una ordenanza comienza a mover la barricada para dejarlo pasar. Cuando las puertas empiezan a abrirse un poco, una de las criaturas surge corriendo por la esquina del fondo del pasillo detrás de la planta. Él grita a la ordenanza que despeja las obstrucciones del otro lado, empujando las puertas, pero el montón de camas y el soporte para sueros impiden que se abran. Desesperado, la planta se fuerza a pasar por el pequeño espacio entre las 2 puertas, sintiendo el dolor de estas aplastando sus costillas. Con otro grito y un crujido nauseabundo, logra pasar, justo cuando el monstruo se estrella contra las puertas dobles, haciendo que se deformen. El ordenanza y los demás empiezan a reconstruir apresuradamente la barricada. El brazo de la criatura se extiende por las puertas, evitando que se cierren. En una esquina cercana, la planta se acurruca, doblada de dolor, llorando lágrimas de horror. La planta levanta cuidadosamente la manga de la bata de laboratorio robada que viste. En su brazo hay lesiones, marcas que recuerda haber visto en los pacientes que infectó, incluyendo al que intenta entrar. El mandato de la corporación es simple: infiltrarse en el hospital bajo la identidad asumida de un médico ordinario y administrar las muestras proporcionadas a los pacientes en diferentes salas. Trata el lugar como si fuera tu propio laboratorio privado, le dicen a su planta. Muévete sin patrones para pasar desapercibido y monitorea los datos atentamente. No han explicado exactamente qué esperan obtener de esta prueba, pero la razón por la que la mantienen en secreto es bastante clara. Estos pacientes están siendo utilizados como conejillos de indias para algo grande. La planta desconoce el propósito. Su función es generar resultados, no cuestionar. Después de un mes o más trabajando en el hospital bajo su nueva identidad, llega la primera entrega herméticamente sellada de la corporación. Lleva la muestra al trabajo, elige a un paciente al azar y saca la muestra, administrándosela al paciente mientras duermen. El sarampión es una enfermedad desagradable, pero afortunadamente el paciente ya había sido vacunado. El proceso sigue por meses. Enfermarse en el hospital es común. La planta opera sin ser detectada. Entonces un día, la corporación envía algo que se aseguran de señalar que es de la máxima importancia. No explicarán más, refiriéndose a esta misteriosa muestra solo como muestra BEA. A la planta se le dan instrucciones distintas a las de los demás. Exponga a tantos pacientes como sea posible a la muestra BEA, preferiblemente aquellos que están cerca uno del otro. Deslizándose de nuevo al hospital durante el cambio de turno, cuando el personal de día está terminando su turno y el personal de noche aún se está acomodando, la planta se mueve rápidamente y en silencio se dirige a una sala tranquila, una que no será revisada por un tiempo. 6 pacientes durmiendo, 6 conejillos de indias, 6 monstruos. Desde que se levantó la cuarentena, los inmunólogos de la Fundación SCP y otros investigadores especializados en infecciones anómalas
han examinado las muestras recuperadas y determinado la causa exacta del brote. El descubrimiento resultante ha sido designado SCP-253. El análisis de las muestras celulares arrojó pocos resultados, con muchas de ellas siendo células humanas expuestas a enfermedades comunes, tratables o curables. Entre las pruebas requisadas por los Centros para el Control de Enfermedades de la Corporación Farmacéutica redactada, había una muestra que los analistas de la Fundación consideraron que era anormal. Al microscopio, la muestra parecía un cúmulo de células de piel humana indiferenciadas. En este contexto, el término indiferenciado se usa para referirse a cualquier célula o tejido que no posee estructuras o funciones especializadas o maduras. Cuando se cruzaron referencias con análisis médicos de varias otras formas de células indiferenciadas, los investigadores de la Fundación notaron rápidamente que el cúmulo de células que habían encontrado compartía la mayoría de los rasgos fisiológicos con la mayoría de las formas de cáncer, y en términos de cáncer, las células indiferenciadas pueden crecer y propagarse rápidamente. Con la muestra identificada y sospechada de ser anómala, la Fundación SCP ordenó de inmediato una serie de procedimientos exhaustivos de contención y pruebas. Todos los experimentos debían realizarse dentro de entornos esterilizados, donde los niveles de patógenos y posibles contaminantes podrían ser estrictamente monitoreados para prevenir la contaminación cruzada o riesgo de brote secundario. Las pruebas iniciales involucraron extraer células del material anómalo, ahora catalogado como SCP-253, y colocarlas en condiciones controladas para fomentar el crecimiento celular y observar desarrollos anormales. Biólogos anómalos cultivaron estructuras celulares SCP-253, aislando muestras de prueba de células anómalas de tejidos vivos para estudiar su comportamiento. Ya conocían el SCP-253. Lo que buscaban establecer era si actuaría como el cáncer, creciendo y dividiéndose a un ritmo incontrolable, atacando las células sanas al interferir con las señales corporales que normalmente regulan su crecimiento. Al colocar células de SCP-253 en cultivos celulares controlados, los investigadores de la Fundación confirmaron un patrón preocupante. Las células se comportaban como tejido canceroso agresivo. Si se proporcionaba a las células una fuente de nutrición adecuada y regular, continuarían creciendo hasta que se dividieran y se multiplicaran. Parecía, a la tasa de mitosis que ocurría, que estas células anómalas podrían potencialmente crecer indefinidamente si tuvieran acceso constante a la nutrición, como si se encontraran dentro del tejido humano vivo. Un bloqueo de emergencia del sitio de la Fundación redactado se activó tras las primeras semanas de pruebas. Un empleado desconocido accedió a los laboratorios donde se examinaban las células SCP-253. Sigue sin estar claro por qué este investigador eligió entrar a la fuerza en un área de ambiente controlado y restringido sin tomar las medidas de seguridad adecuadas. Cualquier comunicación que podrían haber recibido antes del intento se ha perdido, ya que se descubrió que el disco duro de su computadora personal y la tarjeta módulo de identidad del suscriptor de su celular fueron disueltos con ácido. Una investigación posterior de la Oficina de Asuntos Internos de la Fundación SCP concluyó que este individuo pudo haber aceptado un soborno de la Corporación Farmacéutica redactada u otro grupo anómalo de interés para recuperar muestras de SCP-253 y entregarlas a este benefactor no identificado. El intento de robo de material anómalo peligroso y el posterior bloqueo llevó al descubrimiento de las propiedades anómalas primarias de SCP-253. Los equipos de biología de la Fundación asignados a las pruebas de cultivo celular quedaron atrapados en el ala de pruebas bioquímicas del sitio redactado, debido al protocolo de cuarentena de 72 horas para prevenir la propagación de patógenos anómalos. Los investigadores aprovecharon este tiempo para analizar lo ocurrido al ladrón fallido de SCP-253. Rápidamente aprendieron
solo observando los laboratorios de pruebas, que SCP-2053 era contagioso. A pesar de que su comportamiento celular se asemejaba al de un cáncer, la anomalía podía pasar de humano a humano, e incluso podía infectar a algunas especies animales seleccionadas. Esto se observó cuando algunos ratones de prueba fueron liberados de su recinto en el laboratorio y entraron en contacto cercano con los restos del miembro del personal infectado con SCP-253. Los investigadores observaron que SCP-253 no parecía funcionar como un patógeno transmitido por el aire, aunque el personal debía usar trajes de materiales peligrosos y respiradores durante la cuarentena. SCP-253 se propagó a través del contacto físico directo en lugar de por inhalación. Un examen más detenido revelaría más tarde que cuando un individuo no infectado tocaba las neoplasias superficiales, también conocidas como tumores, de un sujeto infectado, la condición también comenzaría a afectarlos. Esto llevó a algunos de los investigadores a referirse al fenómeno como la plaga del cáncer. El primer síntoma de una infección SCP-253 ocurre dentro de las primeras horas de contacto. Esto se presentará en forma de lesiones cutáneas que comienzan a surgir en grupos de entre 3 y 5, ubicadas en el punto de infección. Estas lesiones, en humanos, suelen ser del tamaño de una moneda de 10 centavos, de unos 2 centímetros de diámetro. En las 12 horas posteriores a la aparición de las primeras lesiones, la infección provocará tumores cerebrales en el sujeto infectado. Las resonancias magnéticas posteriores en sujetos de prueba confirmaron neoplasias en cada persona expuesta al SCP-253. Sin embargo, no hay síntomas neurológicos asociados a estos crecimientos. Los dolores de cabeza, convulsiones, náuseas y vómitos persistentes, somnolencia, dificultades con la visión o el habla, problemas con la memoria o cambios en la personalidad que comúnmente se asocian con las neoplasias en el cerebro no existen en los infectados por SCP-253 en esta etapa. Esto dificulta la detección temprana sin imágenes por resonancia magnética. La condición luego empeora durante las próximas 24 a 48 horas. Los sujetos de prueba en la Fundación SCP, expuestos a SCP-253 después del bloqueo, dieron más información sobre lo que le había ocurrido al cuerpo del ladrón no identificado que estaba infectado. Las lesiones cutáneas presentes en la piel de un sujeto infectado comienzan a aumentar rápidamente no solo en tamaño, sino también en número, emergiendo y creciendo por todo el cuerpo. Estas lesiones pueden provocar una hinchazón considerable en el tejido circundante, y muchos sujetos que han sido entrevistados en las diversas etapas de sus infecciones han informado que esto les provoca un dolor severo. La Fundación pudo determinar que al dejar este dolor sin tratar, un sujeto se debilitará físicamente hasta el punto de no poder moverse más. 48 horas después de una infección por SCP-253, los pacientes afectados por la plaga del cáncer exhibirán síntomas neurológicos atribuidos a un aumento en el número de neoplasias. Los síntomas aparecerán en el sistema linfático del sujeto, una red de órganos como ganglios linfáticos, tejidos y vasos que regulan los fluidos corporales y defienden contra infecciones. Los síntomas neurológicos exhibidos por cada infectado que contrae SCP-253 han variado en cada caso. Los expertos de la Fundación en Neurología Anómala determinaron que los síntomas de la infección SCP-253 probablemente están dictados por el área del cerebro contaminada por las células cancerígenas invasivas, según exploraciones realizadas en cada caso de prueba conocido. Se encontró que los sujetos de prueba que tenían un mayor nivel de tumores en su hipocampo y otras estructuras dentro del lóbulo temporal tenían más probabilidades de experimentar deterioro de la memoria. Mientras tanto, aquellos con la amígdala, área del cerebro responsable del procesamiento emocional, más afectada,
mostraban respuestas emocionales alteradas, especialmente al explicarles la infección. Un miembro de la clase D, con neoplasias en su amígdala, pareció sufrir un colapso psicológico al ser informado de que la fundación le había dado una forma infecciosa de cáncer. Comenzaron a reír histéricamente, a tal grado extremo que indujo vómitos y daño permanente en las cuerdas vocales. Otros sujetos han informado una incapacidad para concentrar su atención o han mostrado desorganización en su discurso como resultado del impacto neurológico de SCP-253. Algunos sujetos humanos de prueba han experimentado alucinaciones, mientras que otros experimentan estados de euforia, megalomanía, sociopatía o incluso una catatonia completa a medida que los neoplasmas se acumulan en su sistema linfático y cerebro. Entre 47 a 49 horas después de la infección inicial, los pacientes dejarán de experimentar dolor relacionado con los síntomas, dolor inducido por las lesiones o dolor neurológico como dolores de cabeza. Durante ensayos en humanos, la Fundación seleccionó aleatoriamente personal clase D para tratamiento experimental con el fin de mitigar los efectos de sus neoplasmas de rápida formación. Se hicieron intentos a través de la radioterapia y la quimioterapia, observándose que esta última logró matar algunas de las células anómalas del SCP-253. No obstante, su impacto fue mínimo. Los equipos de biólogos de la Fundación creen que una mezcla de alta dosis de mitoxantrona, irinotecan y dacarbazina podría tratar al SCP-253 poco después de la exposición, pero es incapaz de contrarrestar eficazmente la plaga del cáncer una vez que la enfermedad se ha establecido dentro de un cuerpo humano. Aún se desconoce si hay un momento óptimo para administrar quimioterapia tras una infección por SCP-253. Las estimaciones señalan que si el contacto con un infectado no ocurre en los primeros minutos, hay pocas posibilidades de salvar al paciente. En 5 días, los síntomas de una infección de SCP-253 empeorarán nuevamente. Si se permite que la masa de células cancerosas anómalas alcance un umbral de biomasa de aproximadamente 3.100 libras, entonces abrumarán al huésped infectado. La muerte del sujeto humano ocurre en este punto, y si el cáncer no se transfiere a un nuevo huésped, las células continuarán creciendo y propagándose rápidamente después del fallecimiento. Estas células se tornarán muy agresivas, consumiendo cualquier biomasa restante del cadáver de su huésped. Si no pueden consumir suficientes recursos, las células del SCP-253 comenzarán a morir a menos que sean contraídas por otro huésped vivo. No obstante, los investigadores atrapados en el bloqueo notaron otro efecto anómalo de la plaga. El cuerpo del supuesto ladrón se mantuvo dentro del laboratorio de pruebas. Aparentemente, expiró poco después de infectarse, pero antes de que se descubriera esta infección, momento en el cual se inició el bloqueo. Durante la cuarentena obligatoria de la Fundación, la masa de células cancerosas dentro del cadáver y los ratones de laboratorio infectados cercanos continuaron creciendo. Al alcanzar cierto umbral, los investigadores notaron algo extraño dentro del anfitrión muerto. Comenzó a moverse. Parece que ocurren fenómenos electromagnéticos cuando se cruza este umbral de masa, y aunque el mecanismo exacto de esta manipulación electromagnética no se comprende completamente, parece emanar de los propios sujetos infectados. Durante el bloqueo del sitio censurado, los equipos de investigación atrapados con el cadáver infectado y los roedores portadores de SCP-253 entraron en pánico. Las emanaciones electromagnéticas dentro de los infectados parecían facilitar la comunicación entre varios huéspedes portadores de la plaga. Coordinando su movimiento a través de sus neoplasias, el cadáver y los ratones infectados dentro del laboratorio comenzaron a moverse y actuar como una sola entidad, extendida a través de varios cuerpos. Trágicamente, los equipos de investigación biológica de la Fundación intentaron huir del ala de pruebas bioquímicas, pero no pudieron salir durante el bloqueo obligatorio.
Mientras suplicaban a través de la radio al personal de alto rango de la fundación para que se levantara el bloqueo, la entidad infectada pudo liberarse del laboratorio. La criatura fue vista por las cámaras de seguridad. El análisis de su comportamiento ha llegado a la conclusión de que su inteligencia se basa en un gestalt del tejido cerebral restante dentro de los anfitriones SCP-253. En este caso, quedaba poco del cerebro del sujeto humano, complementado solo por los ratones infectados, que ahora formaban parte de la misma entidad. Era altamente reactivo a los estímulos y de naturaleza animal, lo que provocaba que se defendiera agresivamente cuando los miembros del equipo de investigación, atrapados con él, intentaban luchar contra la criatura. Desde entonces, se ha hipotetizado que una entidad infectada de esta naturaleza podría poseer un nivel de intelecto casi humano si se pudieran combinar suficientes anfitriones y SCP-253 utilizando este método. La investigación sobre el descubrimiento de SCP-253 parece sugerir que los incidentes más inquietantes que tuvieron lugar en el hospital redactado fueron el resultado de manifestaciones como esta. Sí, la investigación para probar el umbral exacto de biomasa que causa estas manifestaciones en sujetos humanos ha sido negada por el Comité de Ética de la Fundación. Sin embargo, aún está pendiente decidir si la biomasa puede probarse en muestras de cultivo celular controladas. Hasta que la Fundación pueda bloquear la manipulación electromagnética que crea una de estas entidades de infección en etapa avanzada, sin embargo, se debe prevenir a toda costa la manifestación de cualquier criatura conjunta, SCP-253. Las muestras de las células anómalas, SCP-253, deben ser manejadas con el máximo cuidado. La Fundación SCP aún espera un momento en el que se liberen al público tratamientos contra el cáncer más efectivos, ya que un uso más común les permitirá contrarrestar cualquier futura infección de la plaga del cáncer. Se han aprobado experimentos que involucran el uso de SCP-427 para contrarrestar SCP-253. SCP-427 es un medallón anómalo que puede regenerar cualquier forma de daño corporal, así como curar infecciones y mejorar la eficiencia de todos los sistemas corporales de la persona que lo lleva. Sin embargo, el uso continuo de SCP-427 hace que el usuario se convierta en una gran masa de carne violenta. Los resultados iniciales de las pruebas no fueron alentadores, ya que a pesar de la efectividad de SCP-427 para tratar otras formas de cáncer, parecía acelerar el crecimiento de los tumores en los infectados por SCP-253 en vez de reducirlos. Todos los sujetos fueron eliminados antes de alcanzar el umbral crítico que desencadenaría una manifestación de criatura. Las solicitudes para permitir a pacientes humanos más allá de este límite siguen pendientes. Actualmente, SCP-253 es una amenaza clara y constante para la humanidad. La Fundación ha promulgado protocolos de bioseguridad de nivel 4 para mantener la seguridad de la humanidad y prevenir un posible brote de la plaga del cáncer a gran escala. Toda investigación con muestras de SCP-253 debe realizarse en el sitio redactado, ya que es una de las instalaciones de la Fundación más aisladas geográficamente. Los protocolos de incineración e irradiación pueden implementarse rápidamente aquí, y el sitio carece de una biosfera diversa que permita la fácil propagación de contaminantes. Si ocurre alguno de estos eventos, se promulgarán los protocolos de esterilización. Si hay un apagón de comunicaciones en el sitio redactado que dura más de 48 horas consecutivas, si hay una interrupción en los sistemas de distribución de energía durante más de un minuto, durante cualquier experimento que involucre a SCP-253, si ocurre un aumento anormal en las temperaturas, superior a un cambio de 11 grados Fahrenheit, o un aumento en los niveles de humedad al 90% de humedad relativa, entonces el sitio será esterilizado. Esto también ocurrirá si se detectan fenómenos electromagnéticos inusuales. Durante las pruebas, con SCP-253, al concluir cualquier prueba,
Los sujetos que han estado expuestos SCP-253 deben ser desechados, y sus restos también están sujetos a protocolos de esterilización. Cualquier investigador que abandone el sitio redactado debe someterse a 2 semanas de quimioterapia obligatoria por infección accidental, seguido de 15 días adicionales de cuarentena. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior hoy. Ahora revisa otro registro del Dr. Bob, como SCP-420, condición agresiva de la piel.